era estos teoremas, ya 3 teoremas, y les aconsejaba que pudieran ver esas demostraciones en las páginas correspondientes del libro Probabilidad y Estadística, 34, 35, 36 páginas, ¿no? Y habíamos acompañado enseguida con un par de ejemplos en los cuales se trataba del lanzamiento de 2 veces una moneda, la probabilidad de sacar cara a cara o sello a sello, y la otra que eran consumidores de carne vacuna y la carne de pollo, ¿no? Esos 2 ejemplos les había mostrado. En esos 2 ejemplos, el conteo de las maneras de ocurrir el suceso, cara a cara, cara a sello, era muy sencillo. O las 30 o 40 personas que consumían carne vacuna, el conteo es fácil y la aplicación obviamente es sencillísima de esas fórmulas, ¿no? Pero había necesidad de contar sucesos algo más complejos. En consecuencia, dijimos nosotros que a partir de esto íbamos a mostrarles un tema de matemática, álgebra superior, ¿no? Álgebra superior, estos eran los teoremas, ¿verdad? El álgebra superior. En esa álgebra superior, ¿verdad? Nosotros tratábamos de ver cómo se podrían contar los sucesos. Entonces les había puesto ahí habíamos quedado, nociones de cálculo coordinatorio. Las coordinaciones, ¿no?, son maneras de conformar grupos con los elementos de un conjunto. No es estadística en sí, es matemática. Y eso es lo que nos enseña el cálculo coordinatorio. Aquí decimos, ¿no?, con maneras de formar grupos con elementos de un conjunto. Entonces, esas coordinaciones, esas maneras, se clasifican en los siguientes, ¿no? Variaciones, combinaciones y permutaciones. Esos son los 3 grupos que podemos mencionar en estas llamadas variaciones. ¿Saben esto en matemáticas o nos pasamos nomás? ¿Cómo saben esto? Pero no me atienden. No, licenciado. ¿Puede indicar, licenciado, por favor? Ya, bueno, está bien, vamos a desarrollar, pero no me atienden, parece que encienden el televisor, la computadora y se van. No me atienden, hay muy pocas personas que me responden. Eso es desesperante, che. Bueno, en las variaciones podemos ver sin repetición, con repetición, lo mismo sin repetición, con repetición, y con repetición, sin repetición. Vamos a ver qué queremos decir y en qué consiste estas llamadas variaciones, combinaciones y permutaciones. Está en el texto también, pueden leerlo, tienen material ahí, no hay ningún problema. Bueno, empecemos por variaciones. ¿Qué son las variaciones? Sin repetición. Quiere decir que se llaman variaciones grupos que podemos conformar y se diferencian entre 2 grupos cualesquiera por el orden que están dispuestos los elementos. ¿Ya? Son diferentes, 2 grupos cuyos elementos estén absolutamente en distinta posición, en distinto orden. ¿Ya? Ahora, sin repetición, en esos grupos que nosotros conformamos no se repiten los elementos. ¿Ya? Los elementos. Bueno, a ver, un ejemplito sencillo. No sé si está aquí. Bueno, todavía no está aquí. Pero escriban en sus cuadernitos, ¿ya? Escriban. Están con sus cuadernos. 321 es un número, ¿no? Es un número. Estoy conformando grupos de números. 321, un número. Escríbanlo, ¿ya? 321. ¿Dónde está mi lápiz? Ya. Ahora, ese 321, 3, 2, 1, que está en ese orden, escrito, es muy diferente a 123. Son los mismos elementos, pero en distinto orden. Es muy diferente 231. Son los mismos elementos,
pero están en distinto orden. Por tanto, varían en distinto orden, se diferencian. Son diferentes dos grupos si sus elementos están dispuestos en orden distinto. ¿Ya? En orden distinto. Eso se llaman variaciones. A ese tipo de grupos que conformamos se llaman variaciones. Ahora les pregunto, pero me van a responder, ¿ya? No se van a callar. Puede ser que no esté correcta la respuesta, no esté correcta la respuesta, no importa. A ver, si yo conformo un grupo, una comisión de 3 personas, A, B, C, Juan, Pedro, Ana, ya, 3, ¿esas serán variaciones? Ya pues, díganme. No. ¿Cómo? No, licenciado. ¿Son o no son? Sí, licenciado. Sí, sí sería licenciado. No, licenciado. No son variaciones. Porque Juan, Pedro y Ana es una comisión. Pero es la misma comisión Ana, Pedro y Juan. O Pedro, Juan y Ana. Es la misma comisión, pues no se distinguen por el orden. ¿No es cierto? Por el orden. No se distinguen, pues. Ahora yo tengo, me van a decir ahora, yo tengo necesidad, digamos, de 4 secretarias. Se necesita, una empresa necesita 4 secretarias. Tenemos 15 postulantes. ¿Cuántos grupos podemos conformar de 4 con los 15? ¿Serán con variaciones? No, tampoco lo son. Porque yo puedo conformar un grupo con Ana, Luisa, María y Evelyn. Ese grupo de secretarias no es distinto al grupo Evelyn, Ana, María, Cristina. No es distinto, es el mismo grupo. ¿Y cuándo? Fíjense ustedes, por eso tomen en cuenta muy bien estas palabras, por eso tienen que estar en clase, ¿ya? ¿Cuándo serían variaciones? Si yo dijera así, si dijéramos así, hay 15 postulantes, necesitamos elegir 4 secretarias, pero 4 secretarias en primera secretaria, segunda secretaria, tercera y ayudante. Ah, bueno. Ana, Luisa, Cristina, Evelyn es presidenta, digo, secretaria 1, 2, 3 y ayudante, etc. Pero no es lo mismo ahora Cristina, Evelyn, Ana en distinto orden, ya no es. La primera ya ha caído en Cristina, secretaria 1. Antes era María, por decirte, ¿no? Entonces ya no es. Ya no es el mismo. En ese caso es variación. ¿Ya? Entonces hay que saber distinguir bien esto de las variaciones y de los otros grupos que vamos a ir hablando. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de variaciones? Si nosotros nos preguntamos, aquí hay 80 estudiantes, quisiéramos conformar una directiva, ¿de cuántas maneras podrían conformarse la directiva? ¿Eso es variaciones o no? La directiva de manera que sea presidente, vicepresidente, secretaria de actas, etc. ¿Es variaciones o no? Sí. Sí, claro, porque ahí importa el orden. Si el presidente es René, vicepresidente Ana y secretaria María, no es lo mismo que María, etcétera, porque entonces María ya sería presidente, ya es otra directiva, ¿no? Entonces, el orden importa en ese sentido. En esos casos se llaman variaciones. ¿Listo? Ya. Capten bien. ¿Saben estas cositas que yo tengo como diapositivas? No es completo, es simplemente mostrarles lo que sucede. Claro, yo complementaría, se puede hacer con pizarra, yo puedo comprarme una pizarra encontré aquí, pero ¿cuánto tiempo vamos a durar nosotros con estas clases? De repente acabamos en
ya el próximo mes y vamos a entrar a clases presenciales, entonces ¿para qué gastar tanto? Cuesta, pero se puede implementar una pizarra, ¿no? Una pizarra yo les escribiría eso. ¿Cómo se calculan las variaciones sin repetición? Vamos a simbolizar de esta forma, ¿ya? Vamos a simbolizar de esta forma. Así. Se va a leer variaciones, variaciones de m elementos tomadas de n. Así se va a simbolizar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo m elementos. ¿Sí? Disculpe la Licenciado. molestia, su pantalla está congelada, licenciado, no solamente está el título de nociones de cálculo coordinatorio. Ahí se ha Sí, quedado ese dato, pero sí. tienen que decirme, pues, a ver, vamos Sí, a ver, licenciado. ¿ya? Tienen que decirme, son grupos en los que se diferencian entre sí por el orden, otra vez por el orden, una vez en que están dispuestos los elementos, eso ya he entendido. Por ejemplo, una directiva, por ejemplo, los números que les había dicho, 123 no es lo mismo que 321, y eso no es lo mismo que 231, etcétera, o 200, 132, etcétera. Es decir, por el orden. ¿Cómo se calculan esos? Primero, les estaba diciendo que se lee así, ¿no? Que se lee así. Variaciones, esta M es el número de elementos con los que vamos a conformar el grupo. Variaciones de M elementos tomados de N. ¿Ya? M elementos. Y se calcula así, ¿no? El primer elemento elegimos. El que nos toca es el segundo elemento, M-1. El tercer elemento es M-2. El siguiente es M-3, hasta que al final es M menos N más 1. M menos, paréntesis, N menos 1, como en este caso. Fíjate, 1, 2, 3, 4. En el cuarto elemento yo estoy dictando ya estoy diciendo 4 menos 1. Cuarto elemento. Aquí n menos 1, paréntesis hago desaparecer y n más 1. Esta es la formulita que me permite calcular variaciones. No es nada difícil, ¿no? No es nada difícil. Así se calculan las variaciones, ¿verdad? Ejemplo, lo que estoy diciendo. ¿Cuántos números de 4 cifras pueden conformarse con los 9 dígitos significativos? Estoy exceptuando el 0, porque el 0 a la izquierda no vale nada, ¿no es cierto? Es como algún estudiante que no vale nada o algún docente que tampoco vale, ¿no es cierto? Entonces, 4 cifras. ¿Cómo podría expresarse eso? Así, ¿no? Fíjate, a ver, así podemos calcular. 9 por 8 por 7 por 6, ¿no? 3.024 números, si multiplican eso. O sea, como tarea les puedo dar que conformen los 3.024 números. Imagínate, tantos números podemos conformar de a 4 cifras distintas con los 9 dígitos. En eso fundan pues las placas de los automóviles. Se puede conformar muchísimos números, miles de números. ¿Ya? Bueno, esas son las variaciones que estamos hablando. Ahora bien, yo voy a transformar esta formulita, ¿ya? Este elemento, lo voy a transformar, multiplicar por m menos n. ¿Saben lo que es factorial o no? Saben, ¿no? Entonces saben. El silencio otorga. ¿Está bien, no? ¿Saben o no? No, licenciado. Ya, factorial. A ver, factorial es es el producto de factores disminuidos en una unidad. Por ejemplo, factorial de 5, esto se lee factorial. ¿Estito? Es signo de admiración, pero se lee factorial. ¿Ya? Factorial. ¿Ya? Factorial de 5 es 5 por 4, 20. Por 3,
60. Por 2, 120. Por 1, 120. El factorial de 5 es 120. Si están con su maquinita en la mano, ese factorial existe. Yo tengo a la mano aquí 300, el FX 350 de calculadora de bolsillo, pero debe estar en todos. Y si buscan ustedes ese número en los botones para ajustar, en el 350 MS FX está la primera fila, ahí abajito está, dice X, y tiene un signo de admiración en inversos, en amarillos, ¿no? Si nosotros ahora ponemos así, 5, ajustamos Shift, Expert, ahí te aparece signo de admiración, ¿no? Igual los 120. ¿Tienen esa maquinita o no tienen? Sí, licenciado, y sale lo que dijo, 120. Ya han obtenido, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahora ponle Sí, otra vez. Sí, ponle ahora sí. 9. ¿Ya? Factorial de 9, ponlo así. Igual. No, sí, un número tremendo, ¿no? Y también, fíjate, más adelante vamos a ver, también están las variaciones. También está en la misma máquina, al ladito, donde dice NCR. ¿Sí? ¿Encuentran? Sí, licenciado. Ya. Fíjate, ahora vamos a calcular esto. 9 tomadas de A4. ¿Ya? Vamos a calcular así. Pongan 9. Ahora, shift, o sea, inverso. ¿Ya? Tomadas de A4. Ponle 4 después. Así, 9P4 te va a salir. Y ponle a ver igual ahora los 3024, ¿verdad? Sí, licenciado. Así se calculan las variaciones. Esta fórmula sirve. Obviamente vamos a utilizar, otra más vamos a hacer aparecer enseguida, pero ya tenemos en las máquinas estas operaciones de variaciones, combinaciones, etcétera. Ya tenemos. ¿Ya? Por tanto, nosotros podemos utilizar ahora las maquinitas en lugar de estar calculando a mano como antes nosotros hacíamos. ¿Ya? Bien. Ahora si multiplico yo esto, este que está aquí arriba, esto, por m menos n, donde dice factorial, y divido por lo mismo, esto no está variando, esta expresión en nada. Entonces fíjate a ver ahora. Lo he multiplicado, aquí está, numerador, esta formulita 1, lo he multiplicado por m menos 1 factorial, este paréntesis está de más 1, ¿no? Factorial, y también lo he dividido entre m menos n factorial, y claro, se simplifican y tenemos esta fórmula. Ahora, imagínate, si yo este m menos n factorial desarrollo el factorial, voy a tener m menos n menos 1, m menos 1 menos 2, hasta 1. Como he puesto 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y todo eso desarrollado desde m hasta n es factorial de m. ¿No te parece? Es decir, si esto es, por ejemplo, 8, 9, 10, 11, hasta aquí, luego 5, 3, esto me está diciendo que sigue desarrollando, 5, 4, 3, 2, 1, hasta ahí, es factorial de 9 u 8. Todo esto es factorial de m. Ya, ese es factorial de m, todito. Entonces, la fórmula que ahora es así. Factorial de m sobre m menos n factorial. Fíjate ahora calcular lo que estamos haciendo. Variaciones de 9. Ponle 9 factorial aquí. Numerador. ¿Ya? Ahora aquí abajito ponle 9 menos 4. Factorial también. ¿Ya? Ahora hace esa operación.
Sale lo mismo, 3024. licenciado. Sale el 3024, ¿no es cierto? Sí. 3024. Entonces, vale esta fórmula como vale esta. Pero como nosotros para efectos rápidos de hacer, vamos a tener que calcular con nuestra maquinita, pero hay que conservar estas formulitas, ¿ya? Conservar, porque en alguna parte vamos a necesitar para simplificar ciertas operaciones, ¿ya? Pero esta es la fórmula y esto se llaman variaciones. ¿Alguna pregunta? Pregunten todo lo que quieran. Estoy avanzando despacio y despacito vamos a desarrollar, ¿ya? Tienen esa, en su máquina, no siempre con mi máquina, ¿no? Es decir, con lo que tengo, ¿no? Algunos deben tener el modelo de mi máquina, FX350MS, pero en las otras, no sé, debe haber también, ¿no? Bien, eso directamente nos permite calcular variaciones, ¿verdad? Bien, vamos a necesitar, por ejemplo, si me dijeran, yo tengo 15 postulantes a secretarias, en el orden primera, segunda, tercera secretaria, 3 secretarias. ¿Cuál es la probabilidad de que ciertas personas salgan electas? Tenemos que contar sucesos, ¿no? Tenemos que contar sucesos. Variación de 15 tomadas de A3, ¿no es cierto? Entonces, para eso estamos aprendiendo esta partecita. Ahora bien, en el ejemplo anterior, lo que hemos visto, 9 factorial, 9 menos 1 factorial, 3024. ¿Verdad? Ustedes han determinado. Cualquiera de las fórmulas sirve, pero con nuestra maquinita no necesitamos utilizar ninguna de las fórmulas. Permutaciones sin repetición. Esta es una palabra común y corriente. ¿Qué es permutar? A ver, ¿quién me dice? Intercambiar posiciones. Intercambiar. Sí, permutar es cambiar, ¿no? De posición. O cambiar una cosa por otra, es permutar. Aquí, la permutación se entiende como grupos que vamos a formar con todos los elementos del conjunto. Es decir, cuando diga permutación de 5, es de cuántas maneras yo puedo disponer los 5. ¿Ya? Los 5 elementos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es de cuántas maneras podríamos nosotros disponer 5 libros en un estante, ¿no es cierto? De distintas formas, toditos, pero eso se llaman permutaciones. Es un caso particular de las variaciones. ¿Ya? A ver. Aquí, póngale M, está bien. Aquí M menos M también. 0, ¿no? ¿Verdad? Pongan. M menos M. Tendrías M factorial sobre factorial de 0. Ahora, si en tu maquinita buscas, le pones 0 y le pones factorial, como hace rato has hecho, factorial de 0 por convención es 1, si quieres comprobar en tu máquina. Ya es 1. Entonces aquí pones así. Permutaciones de M elementos tomados de M es M factorial sobre M menos N 0 factorial. Eso es M factorial nomás. Eso es lo que aquí estamos diciendo. Fíjate, a ver, estamos diciendo, es un caso particular de las variaciones. Si yo pongo variaciones, voy a tener factorial. ¿Ya? Falta aquí. Así, factorial de M. Así voy a tener. ¿Ya? Entonces, aquí está el ejemplito. ¿De cuántas maneras pueden sentarse 10 estudiantes en una fila? Un examen, ¿no? Permutación de 10. Este va a ser el símbolo. Permutación de 10. Ya, permutación de 10. Aquí está, ¿no? Permutación de 10. Permutación de 10. 10 factorial, ponga en tu maquinita, a ver. 10 factorial, ponle, está ese número, ¿no? Este número está. ¿Sí?
Sí, licenciado. Sí, licenciado, sale. 3.628.800 maneras de sentarse, de los 10 en el distinto orden. Eso es permutación, permutar. Bueno, por último vamos a decir combinaciones sin repetición. Las combinaciones sin repetición son grupos que podemos conformar con los elementos de un conjunto, de manera que la diferencia entre los grupos es por la presencia de un elemento distinto, diferente. ¿Ya? Diferente. Una comisión compuesta por Juan, Pedro y Ana es diferente de una comisión compuesta por Pedro, Juan y María. La diferencia entre dos grupos es por el elemento de, no importa el orden, es por un elemento distinto que pueda presentar. Eso se llaman combinaciones, ¿ya? Eso se llaman combinaciones. Entonces, de acuerdo a eso, las combinaciones, esto está demostrado en el libro, ¿no? Se pueden calcular con esta fórmula. Esta fórmula está demostrada en el libro, ¿no? Se pueden calcular con esta formulita, ¿ya? Y aquí está el ejemplo. Con 40 estudiantes, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes pueden conformarse? Y aquí estamos reemplazando, ¿no? Aquí estamos reemplazando factorial de 40, factorial de m, sobre factorial de 40 menos 5 por factorial de 5. Esa operación que ustedes realicen va a ser ese número, ¿ya? Ese número va a ser. Bueno, se está acabando nuestro tiempo. ¿Programamos una segunda parte o quedamos aquí? Ya pues. Ahí Yo- nomás. Quedamos ahí. ¿Qué? Quedamos aquí. A ver, por uno. ¿Programamos? Quedaremos, licenciado, ahí nomás. Ya, a ver, vamos a ver. Yo se los voy a decir una cosita, ¿ya? Dejaremos aquí entonces. A ver, vamos a ver.